En runa secreta, las sombras susurran, las puertas se cierran solas y el peligro acecha en cada esquina. Recuerden, no están solos, siempre nos observan. Esta noche apaguen las luces, ajusten sus auriculares y prepárense para escuchar las voces del más allá. Porque hoy les contaremos una de las historias más escalofriantes del Perú. La leyenda de las brujas de Cachiche y la maldición de la palmera de 7 cabezas. El desierto de Ica es un lugar de secretos. Un lugar donde el sol quema la piel y el viento silba nombres que nadie recuerda. Pero entre sus dunas y caminos polvorientos hay un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo. Un pueblo donde la noche nunca es completamente oscura. Porque algo o alguien siempre está observando. Cachiche, la tierra de las brujas. Un lugar donde las historias no son solo cuentos, son advertencias. Aquí las sombras se mueven por voluntad propia. Aquí hay lugares donde los espejos reflejan algo más que la realidad. Y aquí existe un árbol que no debería estar allí. Un árbol que nunca deja de crecer, que se retuerce con el viento y que si no es contenido, traerá la ruina. Esta es su historia. Una de las historias más antiguas de Cachiche habla de un forastero que llegó al pueblo en busca de respuestas. Decían que era un hombre rico, incrédulo, alguien que no creía en la magia, pero que deseaba conocer su destino. Su error fue pedir la verdad. Buscó a la bruja más poderosa del pueblo y al encontrarla, le ofreció una fortuna para que le revelara su futuro. La mujer aceptó, pero antes de comenzar le hizo una advertencia. Algunas verdades no deben ser descubiertas. El hombre ignoró la advertencia. Quería saberlo todo. Quería poder, éxito, inmortalidad. La bruja sonrió y le susurró su destino. A la mañana siguiente, el cuerpo del forastero fue hallado en medio del desierto. Su rostro estaba congelado en una expresión de horror absoluto. Sus ojos completamente vacíos. Desde entonces, los lugareños aprendieron una lección. En Cachiche no es prudente desafiar lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, la gente ha temido lo que no puede entender, y en el siglo XVII la ignorancia se disfrazó de justicia bajo el nombre de la Santa Inquisición. Cientos de mujeres fueron perseguidas, acusadas de brujería sin pruebas, sin derecho a defensa. Se decía que sus ojos brillaban en la oscuridad, que hablaban con los muertos, que podían sanar a los enfermos o condenar a los vivos. Ica no fue la excepción. Y cuando los inquisidores llegaron, el horror se desató. Las casas fueron saqueadas. Las mujeres fueron arrastradas a la plaza, acusadas por sus propios vecinos. Se les interrogó bajo tortura, y quienes no confesaban eran quemadas vivas. El fuego se convirtió en el único testigo de su inocencia. Pero algunas escaparon. No muchas, pero las suficientes. Se ocultaron en las cuevas de Cachiche, un pueblo apartado donde nadie se atrevía a entrar después del anochecer. Allí, entre los susurros del viento y las sombras de las palmeras, hicieron un pacto. Si sus cuerpos eran destruidos, su magia viviría para siempre. Y si algún día alguien intentaba acabar con su legado, la tierra misma reclamaría venganza. Entre las brujas que lograron escapar, había una joven diferente a las demás. Su nombre era María. No tenía la mirada envejecida por la sabiduría antigua. No tenía la piel marcada por los años de exilio y persecución. No era vieja ni temida. Era hermosa, con ojos tan oscuros como la noche sin luna. A diferencia de sus hermanas, María no temía a los humanos. Caminaba entre ellos sin levantar sospechas. No buscaba venganza, pero sí cometió un error. Se enamoró. El hombre que robó su corazón
era un joven guardia de la Santa Inquisición llamado José. Un hombre criado para obedecer, para temer a lo desconocido, para matar lo que no entendía. Pero José no era como los demás. Al principio, su amor fue sincero. Se reunían en secreto, ocultos por las sombras, y bajo la luna, juraban que su amor era más fuerte que cualquier prohibición. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una enfermedad comenzó a extenderse por el pueblo. Los enfermos morían lentamente, sus cuerpos consumidos por la fiebre. Y cuando José cayó enfermo, María no dudó en romper la única regla de su linaje. Lo curó. Pero lo que comenzó como un acto de amor, terminó en traición. José, aterrorizado por lo que había visto, denunció a María ante la Inquisición. La caza comenzó de inmediato, y esta vez no habría escapatoria. Cuando María fue capturada, la condena fue rápida. La hoguera. La plaza de Cachiche se llenó de espectadores. El fuego rugía, la multitud murmuraba, los inquisidores rezaban. Pero María no lloró, no suplicó, no gritó. Solo sonrió. Y entonces comenzó a cantar. Las palabras que salieron de sus labios no eran humanas, eran antiguas, susurros de otra época, de otro mundo, y mientras las llamas lamían su piel, el cielo comenzó a oscurecerse. El sol desapareció. El viento se convirtió en un torbellino de arena. Las campanas de la iglesia tañeron solas. Y en la multitud, las demás brujas escucharon su llamado. Antes de que pudieran reaccionar, una tormenta de arena cubrió Cachiche. María desapareció entre el polvo y los inquisidores la persiguieron hasta un bosque de palmeras. Pero lo que encontraron allí fue su final. Las brujas pronunciaron su último conjuro, entregando sus vidas para la venganza. Y entonces, las palmeras comenzaron a temblar. Los troncos se agrietaron, las hojas se marchitaron, y de su interior surgieron 7 serpientes gigantes, con colmillos afilados y ojos brillantes. Uno a uno, los inquisidores fueron atrapados, asfixiados, devorados. Solo José quedó en pie. Petrificado, miró a las serpientes y reconoció a María entre ellas. El arrepentimiento lo consumió, pero era demasiado tarde. En un último acto de desesperación, tomó una espada y decapitó a una de las serpientes. Y en ese instante, las serpientes se petrificaron y volvieron a convertirse en palmeras. Pero algo había cambiado. Las 7 palmeras se unieron en una sola raíz, formando 6 cabezas y una 7ª cortada. José tomó la cabeza cercenada de la serpiente y desapareció en las dunas. Nunca más se le volvió a ver. Cachiche es un pueblo envuelto en misterio, un lugar donde las sombras parecen alargarse más de la cuenta, y donde la historia y la superstición se entrelazan en un eterno murmullo. Los turistas llegan atraídos por las leyendas, algunos solo buscan una historia para contar, otros, sin saberlo, terminan siendo parte de ella. Desde hace años, un fenómeno inquietante ha desconcertado a quienes visitan la emblemática palmera de las 7 cabezas. Se dice que exactamente a las 2 de la tarde, ningún dispositivo electrónico es capaz de tomar una foto clara del árbol maldito. Los celulares se apagan, las cámaras fallan, y las pocas imágenes capturadas aparecen distorsionadas, con sombras borrosas que parecen moverse entre las calles. Los ancianos del pueblo aseguran que esto no es una coincidencia. A esa misma hora, siglos atrás, ocurrió la masacre de los guardias de la Inquisición, el momento en que las brujas pronunciaron su último conjuro. Y aunque han pasado los años, su magia sigue presente, impidiendo que el lente humano capture lo que realmente existe allí. En el invierno del año 2005,
una pareja de recién casados llegó a Cachiche para disfrutar de un viaje diferente. No eran los primeros, ni serían los últimos, pero lo que les ocurrió quedó marcado en la historia del pueblo. Pedro Chávez, un guía turístico local, fue el encargado de recibirlos. Como en cada recorrido, les mostró los lugares más emblemáticos, las ruinas antiguas, las historias de la Inquisición y, por supuesto, la palmera de las 7 cabezas. Pero algo llamó la atención de Pedro. Cada vez que mencionaba la foto frente a la palmera, la pareja evitaba el tema. No querían tomársela al inicio del tour, ni al mediodía, ni en la tarde. Siempre posponían el momento, como si inconscientemente sintieran que algo no estaba bien. Finalmente, llegó su última noche en Cachiche, y con cierta incomodidad accedieron a tomarse la famosa foto antes de partir. El clima había cambiado. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo que hacían que el aire se sintiera pesado, denso. Pedro tomó la cámara de la esposa y se preparó para capturar el momento. Pero los primeros intentos fueron un desastre. La cámara no enfocaba, el viento hacía que la imagen saliera borrosa. Todo parecía estar en contra, hasta que, finalmente, logró capturar una imagen nítida. La pareja sonreía, abrazados frente a la palmera. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que Pedro recibió un correo días después. Era un mensaje de la esposa, agradeciéndole por el tour, pero había algo más. En el adjunto venía la foto que había tomado aquella tarde, y algo en ella lo dejó helado. El rostro del esposo no estaba allí. No es que la imagen estuviera distorsionada o la luz hubiera fallado. Era como si alguien hubiera arrancado su cabeza de la foto, dejando solo un vacío oscuro, profundo, imposible de explicar. Pedro intentó responder el correo, pero nunca obtuvo respuesta. Los años pasaron, y Pedro nunca olvidó aquella foto. Hasta que un día, en una mañana cualquiera, en medio del bullicio del mercado, vio una cara familiar entre la multitud. Era la esposa, pero algo en ella había cambiado. Su expresión no era la misma. Sus ojos, apagados, reflejaban un vacío inexplicable. Algo en su vida se había roto, y Pedro lo notó al instante. Se acercó con cautela y, después de un momento de conversación, se atrevió a preguntarle: «¿Qué pasó con tu esposo?». La mujer lo miró, y después de un largo silencio, susurró la verdad. «Después de aquel viaje, todo cambió. Descubrí que mi esposo me había sido infiel. Nos separamos poco después. Pero lo que nunca imaginé es que moriría de esa manera». Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo murió?», preguntó con voz tensa. La mujer cerró los ojos, como si revivir aquel momento fuera demasiado doloroso, y entonces, con un hilo de voz, respondió: «Lo mató su amante en un ataque de celos. Una noche mientras dormía, le cortó la cabeza». Pedro sintió el mundo volverse pequeño a su alrededor. La fotografía, la imagen sin rostro, la advertencia silenciosa de la palmera. No era una simple coincidencia. Las brujas no perdonan, y su maldición siempre encuentra la manera de cumplirse. Las arenas del desierto han intentado sepultar la historia de Cachiche. Pero hay cosas que nunca mueren. Hay maldiciones que no pueden ser borradas, porque su raíz se hunde más allá del tiempo y la razón. Hoy, la palmera de las 7 cabezas sigue en pie, retorcida, oscura, testigo de un pasado que aún respira en las sombras. Sus ramas se sacuden con el viento, pero algunos dicen que en realidad son las brujas susurrando. Cada año, cuando el brote de la 7ª cabeza comienza a crecer, los pobladores la cortan sin dudar, porque recuerdan lo que pasó en 1998,
cuando se negaron a hacerlo, y la furia de la maldición ahogó a Ika en agua y desesperación. Pero, ¿qué pasará el día en que ya no haya quien la corte? ¿Qué pasará si, por error o por desafío, alguien decide dejarla crecer? Algunos creen que es solo un mito. Pero si alguna vez visitas Cachiche, recuerda esto. Las historias que han perdurado por siglos lo han hecho por una razón. Y si alguna vez, al caer la noche, escuchas tu nombre en un susurro, no respondas, no mires atrás, porque tal vez ya no estés solo. Las sombras se alargan, la vela se apaga, y esta historia ha llegado a su fin. Pero recuerda, las leyendas nunca mueren, solo esperan en la oscuridad, listas para ser contadas una vez más. Si has llegado hasta aquí, es porque el misterio te llama y lo desconocido aún te intriga. Así que no olvides suscribirte a Runa Secreta y activar la campana de notificaciones, porque aún quedan muchas historias por descubrir. Nos vemos en la próxima noche de misterio, si es que aún sigues aquí.